las cosas que se quedaron ahí en la casa, de la deuda de Coppel, del recibo de la luz, de tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Vamos a hacer algo, vamos a dejar todo eso fuera y a disponer nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios, porque a eso venimos. ¿Con qué propósito, hermanos? Con el propósito de hacer cambios en nuestra vida, con el propósito de escuchar al Señor a ver qué es lo que nos quiere enseñar hoy, qué es lo que quiere que corrijamos, ¿sí? Y hacer cambios en nuestra vida. Hace un ratito que nuestro hermano pastor estaba aquí, dije, se me hace que ya me ganó el mensaje, porque citó porciones que aquí tengo, hermanos, pero me doy cuenta de una cosa, que cuando el Señor dispone a hablarnos de algo, Él lo hace. Así es que no es casualidad que el hermano cite porciones que ahorita vamos a ver y que vamos a estudiar. Voy a pedirles que abran su Biblia ahí en la porción que leímos hace un ratito, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Ya lo leímos. ¿Sí se acuerda de qué trató la lectura? ¿Sí? A veces leemos, ¿verdad? Y ni nos acordamos. Pero vamos a hacer algo. Yo la voy a leer y yo le invito a que usted lea ahí conmigo, pero en silencio, ¿no? Ya no tenemos que hacerlo en voz alta. ¿Para qué? Para que nos concentremos un poquito más. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Ahora yo voy a empezar a leer desde el versículo 7. Quise que hace un ratito leyéramos desde el 1 para poder entender el contexto. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Pero como ya sabemos que Israel fue llevado cautivo y fue tomado, fue invadido por los asirios, ¿no? Entonces, dice el versículo 6, en el año 9 de Oseas, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Segundo de Reyes 17. En el año 9 de Oseas, versículo 6, el rey de Asiria tomó Samaria. Samaria era la capital de Israel, del reino del norte. Recordemos que estaba dividido para este tiempo ya. El otro reino era Judá y su capital era Jerusalén. Entonces dice que tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, como al norte, noreste, hermanos. Si vemos el mapa, está, no sé, más de 800 kilómetros de lejos. Dice, y los puso en Jalal, ahí es donde estaba, en Asiria, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Ahora quiero que vea y note lo que comenzamos a leer, y esto me llama mucho la atención. Ahorita se los voy a comentar la porción que viene a continuación. Quiero que ponga atención, hermanos, en cada versículo. Lo vamos a leer despacito, y me gustó mucho lo que hizo Manolo, porque dice, yo me detuve y dejé que ustedes siguieran leyendo porque me llamó la atención. Si se quiere detener en su mente, deténgase, ¿sí? Pero vamos a poner atención en lo que viene a continuación. Dice el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, estatutos elaborados por hombres. Dice el versículo 9, y los hijos de Israel hicieron, y escuchen, ¿qué dice? Sabían que estaba mal, hermanos, sabían que estaban haciendo mal, pero era más su idolatría, su rebeldía. Dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Todo estaba infestado de idolatría, hermanos. Dice el 10, y levantaron estatuas e imágenes de Acera, una diosa pagana, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso.
y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas. ¿Para qué? Para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales, escuche esto, hermanos, a veces no entiendo a las personas, pero mire lo que dice. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel. Aquí hace una pausa, mire el amor de Dios. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, incluido Moisés. Dice el 14, mas ellos, ¿qué hicieron? No obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron, ¿qué dice, hermanos? ¿Sabe qué es algo vano? Algo que no sirve para nada, algo que no da provecho. Dice, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hasta donde llegó el colmo de la idolatría, de la ignorancia y de la rebeldía. Continúa leyendo, dice, y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Y esto ahorita lo vamos a comentar. Dice el 17, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Qué tremendo, hermanos, en serio. Si hay algo que más amamos son los hijos, ¿verdad? Dice, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu, solo la tribu de Judá. Y luego dice el 19, mas ni aún Judá guardó los mandamientos que Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Hasta ahí leemos, hermanos, ¿sí? Cuando leemos esta porción, cuando llegamos, yo no sé cuántos han leído el segundo libro de Reyes. Cuando llegamos al capítulo 17 y comenzamos, ¿no?, desde el capítulo 1, nos damos cuenta de toda la transición de reyes que fueron estando ahí en Israel. Nos da toda la lista de los reyes, tanto de Israel como de Judá, el tiempo que gobernaron. Algunos hicieron lo bueno, algunos hicieron lo malo, algunos sirvieron a Dios, algunos llevaron a la nación o al pueblo a la idolatría, se rebelaron contra Dios. Pero me llama la atención cuando llegamos al capítulo 17, porque si sigue después del capítulo 17, sigue con lo mismo, ¿no? Con la lista de reyes que gobernaron Israel y Judá. Pero aquí en el capítulo 17 me llama mucho la atención porque el escritor del libro hace una pausa. Hace una pausa como cuando algo te está molestando y estás aguante, y luego de repente ya no aguantas y dices, a ver, espérame, me estás haciendo esto. Y luego después sigue la molestia, ¿no? Hace una pausa para mencionar todo lo que hizo Israel, todo lo que hizo Judá. Así que esta porción del capítulo 17 es como un desahogo del Señor. Es como cuando dice, mira todo lo que has hecho conmigo.
Mira todo lo que te has revelado de delante de mí. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque me quedo impactado, como se quedó impactado Manolo, y seguramente cuando usted ha leído esta porción, o la leyó ahorita, yo no sé cuántos, pero yo me quedo impactado, hermanos, y esta no es la única porción donde el Señor denuncia todas las atrocidades de Israel. Ahora, yo me sorprendo, hermanos, de todo lo que hizo la nación de Israel, y a veces no alcanzo a entender, pero también no quiero sentirme más que Israel, porque digo, todos somos seres humanos, y dice la Escritura, considerándote a ti mismo, ¿se acuerda? No sea que tú también vayas a ser tentado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner los pies en la tierra y entender que somos seres humanos sin darle a Israel un mérito, ¿no? O un permiso por, es que son seres humanos, sino simplemente somos seres humanos y tenemos que tener cuidados. Y más adelantito vamos a analizar esa porción que citó el hermano Manolo, donde tenemos que estar firmes, o si queremos estar firmes tenemos que mirar que no caigamos, ¿no? Entonces, sin creer que nos creamos más o que somos mejores que la gente de Israel, pero aún así, hermanos, me impacta y me sorprende todo lo que hicieron, cosas que traspasan los límites, y cuando las personas cruzan el umbral, hermanos, ya se les hace fácil hacer cualquier cosa. Ahora, cuando yo leo esta porción, hermanos, hace unos días, yo no sé si usted también estuvo ahí atento en las noticias, hace unos días yo miraba las imágenes de los efectos del huracán que pasó sobre el estado de Guerrero. Entonces en la tele te pasan las imágenes, ¿no? Y te das cuenta cómo el huracán destruyó toda la ciudad. Y al estar viendo la ciudad destruida, los edificios, las casas, las calles, la gente que pues ahí anda desesperada, ¿no? Entonces cuando yo veía las imágenes de la ciudad en la televisión después del paso del huracán, yo veía una ciudad completamente destruida, hermanos. Yo veía una ciudad que estaba bajo los escombros. Yo veía una ciudad sin orden y con muchas carencias. Y es exactamente lo mismo que veíamos o que vemos todavía en las imágenes de la televisión cuando pasan las imágenes de la guerra. Cuando vemos las ciudades destruidas, completamente en escombros, que no le vemos forma, y vemos ciudades que están sin ningún orden, que de ser ciudades que funcionaban como un relojito con un orden completamente de pie, ahora vemos ciudades en escombros, ciudades destruidas y con muchas carencias. En pocas palabras, hermanos, cuando veo las imágenes en la televisión, sea de Guerrero, sea de las ciudades que están siendo destruidas por los efectos de la guerra, yo veo una ciudad en ruinas. Yo creo que ese es el mejor adjetivo que le podemos dar a una ciudad así. ¿Verdad que sí? Una ciudad en ruinas. Y cuando yo leo el capítulo 17, esta porción que acabamos de leer, y veo todas las cosas que hizo Israel contra Dios, cuando veo aquí en estos poquitos versículos cómo se apartó del Dios que con mano poderosa lo sacó de Egipto, cuando veo cómo apartó su fe del Dios todopoderoso y se fue en pos de dioses que ni siquiera son dioses, que no existen, que no caminan, no hablan. Cuando veo cómo Israel despreció la invitación de Dios para perdonarlos, cuando dice ahí en el versículo 13, volveos de vuestros malos caminos. ¿Cómo despreciaron esa preciosa invitación del Señor? Cuando veo cómo rechazaron sus mandamientos para guardarlos. Y leo que dice, y desecharon sus estatutos. Entonces, cuando yo veo todas estas cosas en esta porción del capítulo 17, hermanos, de Israel,
Entonces yo veo a una nación completamente destruida. Yo veo a una nación bajo los escombros. Yo veo a una nación sin un orden, sin un futuro. Yo veo a una nación completamente en ruinas, espiritualmente y moralmente hablando. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dijo el Señor, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una persona, hermanos, una persona cualquiera, sea creyente, sea incrédulo, que vive lejos del Señor, que su vida no gira en torno a Dios y que rechaza tomar en cuenta al Señor para su vida, es una persona cuya vida está en ruinas. El tema de este mensaje se llama Una ciudad en ruinas. Jesucristo dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una persona, un ser humano que vive lejos de Dios, llámese incrédulo, llámese creyente, porque creyentes podemos vivir lejos del Señor. Esto es una realidad, hermanos. A veces decimos, hermano, es que yo asisto a la iglesia todos los días. Sí, vives cerca de la iglesia, pero solamente tú y Dios saben si estás cerquita de Él. Entonces, una persona que vive lejos del Señor tiene una vida en ruinas. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Un incrédulo, hermanos, cuya vida es próspera en todos los sentidos, pero vive lejos de Dios, su vida está en ruinas. Porque si así muere, ¿a dónde va? Va a la perdición. Entonces se cumple lo que dice Jesucristo. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirvió haber prosperado? ¿De qué le sirvió haber ganado el mundo entero? ¿De qué le sirvió una vida prominente aquí en la tierra si al final se va a la perdición? Un creyente, hermanos, y ahora sí esto es para nosotros, un creyente, un hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Levanten la mano, hermanos. Quiero pensar que todos, ¿verdad? Amén. Qué bueno. Pero escuche bien, y esto va para todos, incluido yo. Un creyente con la salvación segura, porque eso sí es seguro, hermanos. La salvación no se pierde, ¿sí? Lo que sí se pierde es la comunión con Dios. Y eso depende de nosotros. Un creyente con la salvación segura, pero viviendo lejos de Dios, también su vida está en ruinas. ¿Por qué? Porque no hay bendición de parte de Dios. Ahora, vamos a situarnos dentro de lo real, hermanos. Cuando yo digo, un creyente viviendo lejos de Dios, es aquel que aún viniendo a la iglesia, su corazón no está aquí, con el Señor. Su corazón no está con el Señor. ¿Se acuerda lo que citó el Señor Jesucristo cuando habló, lo que citó el profeta? Que dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón ¿dónde está? Lejos, lejos. Y podemos, hermanos, honrar al Señor de labios. Podemos honrar al Señor con nuestra vida. Pero lo que más le importa al Señor es el corazón. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesucristo a todos sus discípulos y a toda la gente? Les decía, hagan lo que los fariseos les dicen que hagan, pero no hagan las cosas
que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los fariseos, hermanos, hablaban muy bonito, enseñaban muy bonito, enseñaban a hacer cosas correctas, pero ellos no las hacían. Entonces, hermanos, a lo mejor nosotros de labios estamos cerca del Señor, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Y cuando estamos lejos del Señor, cuando no lo tomamos en cuenta, cuando no nos importa lo que Él piense, cuando despreciamos sus mandamientos y hacemos lo que nos plazca, lo que queramos, y no nos importa lo que el Señor nos mande aquí, aunque seamos las personas más fieles aquí en la iglesia, entonces nuestra vida está en ruinas. En ruinas, hermanos. Israel se apartó de Dios y esa fue su ruina. Traspasaron, fíjese, traspasaron los límites de lo santo. Traspasaron los límites de la moralidad. Dice Romanos 2:15 que el Señor puso sus leyes en el corazón de las personas. Y ellas, las personas, hacen las cosas basadas en las leyes de Dios que puso en sus corazones. Nosotros tenemos la palabra de Dios, gracias al Señor. Amén. Los que no conocen al Señor no la tienen así escrita, pero la tienen aquí implantada. Y en ellos hay algo que se llama conciencia. Gracias a Dios por la conciencia, que al final de cuentas son las leyes del Señor. Si no hubiera eso, si no hubiera puesto eso el Señor, este mundo sería un completo caos, más de lo que ya es, hermanos. Por eso la gente que no conoce al Señor tiene límites también y dice, no, eso está mal, eso no es correcto. ¿Quién les dice, hermanos? ¿Quién les dice que eso? Dios, a través de sus corazones, a través de eso que se llama conciencia. Y es por eso que la gente, los incrédulos o los inconversos, o los que no se han rendido a los pies de Dios, del Señor, tiene límites, hermanos. ¿Sí? Y dice, no, eso no está bien, eso no es correcto. Pero me llama la atención que Israel traspasó los límites de la moralidad, de lo correcto. Es decir, en ellos la conciencia prácticamente no estaba, no existió, o si existió, la apagaron completamente. ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a analizar así bien rápido lo que hicieron, hermanos. Número 1, cambiaron al Dios Todopoderoso que los sacó de Egipto por deidades falsas. Mire ahí en el versículo 9 al 11, dice, y los hijos de Israel hicieron, ¿cómo? Secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy, ¿qué? Muy malas para provocar a ira. Me llama la atención el versículo 10, hermanos. No, el 11, donde dice que quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones. Es decir, estaban imitando a las naciones. Si había algo que Dios les había dicho, era que expulsaran, sacaran a todas las naciones. Y Él les dijo, cuando entres a la tierra que yo les voy a dar, cuando poseas la tierra que yo les he de heredar, el primer mandamiento, hermanos, fue que no hicieran las cosas que las demás naciones hacían. Porque si hay algo que contaminaba o que iba a contaminar a Israel, era la influencia de las demás naciones. Y hoy en día es exactamente lo mismo, hermanos. Si hay algo que contamina a los hijos de Dios, es la influencia del mundo, ¿sí o no?
Y nos gusta y queremos hacer las cosas que el mundo hace. Y queremos imitarlos y queremos estar también así como ellos lo hacen, hermanos. Eso es lo que más nos puede afectar. Eso es lo que más nos puede separar del Señor. Y eso es lo que Satanás utiliza para neutralizar a los hijos de Dios. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Hay cosas que nos agradan y no podemos negarlo, y siempre lo he dicho. ¿A poco no? Hay cosas del mundo que nos agradan. Y si alguien me dice, no, hermano, yo no, entonces está mintiendo, pero hay muchas cosas del mundo que nos agradan, ¿sí o no, hermanos? A Israel le agradaban muchas cosas. Dina, la única hija de Jacob, la única mujercita, ¿sabe por qué le pasó lo que le pasó? Porque dice que se fue allá a Siquem, si no recuerdo, allá con Amor, para ver a las hijas de Amor, a las hijas de Siquem. Y ahí fue su perdición. ¿Por qué? Porque ella quería también ver cómo vivían, quería imitarlas, quería también ser como ellas. Así que tengamos mucho cuidado, hermanas. La corriente del mundo a veces está muy tentadora. Y no hablo específicamente de cosas moralmente malas, pero sí que nos pueden arrastrar, apartarnos del Señor. Entonces, se olvidaron del Dios que los había liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Qué milagro, hermanos, qué amor de Dios. Después de estar ellos clamando al Señor por 430 años, el Señor por mano de Moisés y de Aarón los saca de Egipto. Pero se olvidaron de eso que el Señor había hecho. Yo no sé cuántos están agradecidos por su salvación. Yo le doy gracias a Dios. Yo no sé qué sería de mí sin el Señor. Imagínese pasar toda la eternidad en el castigo eterno, clamando y clamando y clamando, y nunca de los nunca te van a escuchar allí. No hay ni un ápice de esperanza que un día salgas del infierno, menos del lago de fuego. Y van a pasar millones y millones y millones y millones de años y nunca vas a salir de allí. Yo me estremezco, hermanos. Yo me estremezco. Y le doy gracias a Dios por su salvación. Mire, sin perder segundo libro de Reyes, ponga un separador. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer juntos del versículo 9 al 11. Colosenses 1. No, del 11 al 14, perdón. Del 11 al 14. Colosenses 1, del 11 al 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos, dice el 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué bendición, hermanos, qué bendición lo que el Señor hizo por nosotros. Que no se te olvide nunca lo que el Señor hizo por ti. Que no se te olvide nunca esa salvación que el Señor te dio. Que no se te olvide nunca que el Señor murió allí en la cruz y que ahora tú tienes vida eterna en Cristo Jesús. Y que el Señor nos arrebató de la potestad de las tinieblas, ahí donde se movían, donde se mueven los demonios y donde antes ahí andábamos, y nos trasladó al reino de la luz. Que no se nos olvide, hermanos. ¿Cómo es la mejor manera para recordar eso que hizo el Señor por nosotros? Regresémonos al versículo 10, ahí mismo en Colosenses 1. Lea conmigo el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos recordar, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros y no caer en ese pecado en el cual cayó la nación de Israel, que se olvidaron de los milagros que el Señor hizo por ellos? Pues viviendo una vida de obediencia, de servicio y de crecimiento espiritual cada día. Israel no lo hizo, y eso fue lo que vino en decremento para ellos. Regresemos a Segundo de Reyes, capítulo 17. ¿Qué más hicieron? Rechazaron la oportunidad de corregir su vida y volverse a Dios a través del perdón que el Señor les ofreció. Miren lo que dice el versículo 13. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, lea conmigo el 14 y el 15, dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. ¿Sabe que Israel tenía un tesoro muy valioso? ¿Sabe qué era lo mejor que tenía Israel? No era la tierra. La tierra algo era muy bueno. Era donde iban a vivir. Dios les había dicho que les iba a dar una tierra de la cual fluiría leche y miel. Es decir, dando a entender que sería una tierra próspera, una tierra que daba mucho fruto, una tierra en la cual no iban a pasar hambres. Aunque la tierra era buena, hermanos, y era una de las cosas muy buenas que el Señor les había dado, pero eso no era su mejor tesoro. ¿Sabe cuál era lo mejor que tenía Israel y que las demás naciones no tenían? Ni siquiera era el rey o los reyes. ¿Sí? Lo mejor que tenía Israel, el tesoro que tenía Israel y que las demás naciones no tenían, ¿sabe qué era, hermanos? Los mandamientos. Ese era el tesoro que tenía Israel. Y las demás naciones no las tenían. Las demás naciones, aunque Dios también a muchas las amaba, porque eran su creación, como aquella nación de Salem, que adoraba al Señor, como la Nínive, que no estaba dentro de la descendencia judía, era una nación gentil, o era una ciudad gentil, la Nínive de Jonás, que Dios tuvo misericordia de ellos, pero no tenían sus mandamientos. Los únicos que tenían los mandamientos era Israel, hermanos. Perdón. Y ese era su mayor tesoro. Los mandamientos de Dios, hermanos, los protegían. Los mandamientos de Dios los guiaban a la rectitud. Las leyes de Moisés los guiaban a la rectitud. Los hacían ver agradables a los ojos de Dios cuando ellos los cumplían. Y sobre todo, hermanos, ¿sabe qué hacían los mandamientos de Dios cuando Israel los cumplía? Los ponían en el centro de las bendiciones de Dios. Dios les decía: si guardan mis mandamientos y todos mis estatutos y todas mis leyes, entonces yo los voy a bendecir y los voy a poner van a ir adelante, van a ir al frente. Los voy a poner por cabeza, ya recordé, así decía el Señor. Y no van a estar por cola, van a estar por cabeza. Les pedirán prestado a ustedes, mas ustedes no van a pedir prestado.
multiplicaré el fruto de su trabajo, le decía el Señor, ahí en Deuteronomio capítulo 28. Y multiplicaré su descendencia, les decía el Señor, y serán bendecidos. Te saldrán al camino uno y tú saldrás con 7, les decía el Señor, si obedecen mis mandamientos. Es decir, los mandamientos de Dios, hermanos, ponían a Israel en el centro de las bendiciones del Señor. ¿Y sabe qué hicieron? No los quisieron. Los rechazaron. Los rechazaron. Qué desperdicio, hermanos. Dice el Salmo 91, ¿cómo comienza? ¿Se acuerdan? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Rechazaron lo mejor que tenían, que eran los mandamientos del Señor. Y los cambiaron por mandamientos de hombres, porque aquí también dice que siguieron sus mandamientos de ellos. Es decir, ellos hicieron leyes, ellos hicieron mandamientos de acuerdo a ellos, a hombres. Mire, vamos allá al Salmo, yo sé que se lo sabe cantado, pero vamos a leerlo, Salmo 19, Salmo número 19. Y vamos a leer esta porción, que la cantamos seguido. Yo seguramente se la sabe de memoria, y si lo digo que lo diga de memoria, yo no puedo, hermano, lo tengo que decir cantado, ¿verdad? Pero vamos al Salmo 19 y vamos a leer desde el versículo 7 al 10. ¿Estamos ahí? Lea conmigo estos 4 versículos, Salmo 19 del 7 al 10. Mire, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Qué preciosa porción, dice, deseables, los mandamientos del Señor, dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Yo he conocido personas que tienen conocimiento de todo, hermanos, de todo, que son personas muy estudiadas, que son personas que todo le responden, que son personas moralmente, no vamos a decirlo así, correctas. Y me quedo asombrado. Y usted les menciona un tema y lo tratan y lo conocen, pero no tienen el conocimiento de Dios. Y esas mismas personas, hermanos, son arrastrados porque no tienen el conocimiento de Dios. Dice la Escritura que el pueblo murió por falta de conocimiento. Y si hay algo valioso que tenemos, hermanos, son los mandamientos de Dios. No los desprecie, no los deseche. Es oro, hermanos. Es que, hermano, hay cosas que yo quisiera hacer, pero Dios me dice que no. Pues si Dios te dice que no, es lo mejor para ti. Los mandamientos que Dios le dio a Israel, siempre lo he dicho, hermanos, fueron para protegerlos. Los mandamientos que el Señor nos da son para protegernos. ¿Se acuerda del Salmo 119, 105? ¿Se lo sabe de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué sería de nosotros sin los mandamientos de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin su palabra, hermanos? Anduviéramos en el mundo, en primer lugar estaríamos perdidos, pero anduviéramos en el mundo, anduviéramos haciendo lo que se nos plaza, lo que nos placiera, ¿no? Anduviéramos perdidos, hermanos, anduviéramos haciendo cosas incorrectas. Por eso las personas tienen tantos problemas, porque no saben cómo dirigir su vida.
porque no saben cómo guiar su vida, porque no saben tomar las decisiones correctas y las decisiones que toman se equivocan porque son decisiones de hombres. Y los seres humanos nos equivocamos, hermanos. Pero qué bendición tener los mandamientos del Señor. Qué bonito es decirle a nuestros niños, mira, esas cosas no las hagas porque no son buenas. No le agradan a Dios y si las haces te van a llevar a la perdición cuando crezcas. Qué bonito es decirle a nuestros jóvenes, mira, búscate una mujer creyente, búscate un joven creyente que ame a Dios. Pero papá, pero mamá, no los encuentro, no veo por ningún lado. Espera, ten paciencia. Va a llegar, es que allí en la prepa, en la escuela, en el trabajo, hay un joven muy buena gente, muy educado, de buena familia. ¿Es creyente? No. Hay mucho peligro, hermanos, hay mucho peligro, jóvenes, señoritas. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que viene después. Pero el Señor nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y lo dice porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Pero gracias a Dios por sus mandamientos, porque aquí nos los está advirtiendo, hermanos. Qué bonito es decirle a nuestros hijos, dale gracias a Dios por todo lo que tienes, tu trabajo, tu conocimiento, tu casa, lo que tú tengas, es porque Dios te lo ha dado. Y eso es así, hermanos, ¿no? ¿Verdad que sí? Qué bonito es reconocer que nuestra vida depende de las manos del Señor, porque aquí lo dice, porque Él cuida de nosotros. Qué bonito es saber que nuestra vida, aunque las cosas se vean mal, el Señor tiene cuidado de ella. Porque aquí lo dice. Qué bonito es saber que si tenemos hoy para comer es porque Dios nos lo dio. Y que mañana el Señor se va a encargar de hacerlo. Conocí a un amigo que todos los días compraba boletos de lotería y él decía, es que voy a invertir. Así decía, ¿no? Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Que un día le pegara al gordo, dice, ¿no? No sé si un día le pegó o no, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, confiamos en un Dios porque aquí está escrito en sus mandamientos. Amén. Porque lo mejor que tenemos son los mandamientos de Dios. Mire, Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Versículo 21. ¿Los tenemos, hermanos? Leemos a una voz. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero dice, el que tiene mis mandamientos. Yo le pregunto, ¿tenemos los mandamientos de Dios, hermanos? Amén. Pero no nada más es tenerlos. ¿Qué dice también el Señor? Y los guarda. También hay que guardarlos, hermanos. Israel tenía los mandamientos del Señor, pero no los guardaba. ¿Se acuerdan de lo que Dios le dijo a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué más? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué más? ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. Hermanos, es un tesoro los mandamientos del Señor. No los desprecie. No reniegue de ellos. No diga, es que el Señor. No, dele gracias porque los tiene. Lo mejor que tenemos los creyentes y que los demás no tienen, hermanos, son sus mandamientos, son su palabra. Nos dan seguridad. Los mandamientos del Señor nos dan seguridad. ¿Se acuerdan de las palabras del Señor Jesucristo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los mandamientos del Señor nos apartan del mal, del pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
con guardar su palabra. Nos ponen en el centro de las bendiciones de Dios. Ya citamos el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quiere tener bendiciones? ¿Cuántos queremos tener bendiciones de parte de Dios? Levante la mano, hermano. Yo sí. Yo sí. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Ser santos. Apartarnos del mal. Hacer las cosas que al Señor le agradan. Hablar cada día y decirle allí en nuestro santuario personal con el Señor, decirle: Señor, mira si hay en mí maldad, iniquidad. Mira mi corazón. Quiero ser santo delante de ti. Quiero guardar tus mandamientos. Los mandamientos de Dios nos hacen ver agradables delante de los ojos del Señor. Mire lo que dice Filipenses. Vamos a Filipenses, hermanos. Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 18. Filipenses 4, 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos este versículo. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando usted guarda los mandamientos, cuando usted dice: no lo voy a hacer porque a Dios no le agrada, me voy a detener, voy a hacer lo correcto, me voy a quedar callado porque Dios me manda y me dice y me enseña que me quede callado, que no conteste, que no pelee, que no sea pendenciero, que no robe, que no diga malas palabras, que trate con amor a mis hermanos, que trate con amor a mi prójimo, a mis semejantes, que les tenga compasión, como decía nuestro hermano hace un ratito, que les tenga compasión a mis vecinos, que no me pelee, que no les aviente la tierra ni la basura, que no me pelee ahí en el semáforo y le diga: ay tú, no. Tantas cosas, hermanas, así pequeñitas que podemos hacer, sí o no, en un momento. Que no me quede con el cambio porque me dieron de más. No, aquí está. Porque a Dios no le agrada, porque soy una persona recta, porque soy un hijo o una hija del Señor. Que no le voy a contestar lo que me están diciendo con malas palabras. Que le voy a contestar correctamente con educación. Y si no entiende, pues entonces me voy a hacer a un lado, porque al Señor le agrada. Cuando usted hace esas cosas, hermanos, pensando en obedecer al Señor, ¿sabe cómo lo ve el Señor? Dice aquí: olor fragante. Y el Señor se goza de usted. El Señor se goza de usted. Regresamos a Segundo de Reyes 17. Israel no valoró el tesoro que tenían, hermanos, y lo desechó. Y esa fue su ruina. Y un último punto que quiero tocar, y eso es algo que me impacta mucho, hermanos. ¿Qué hizo Israel? Traspasaron los límites de lo que es sano y de lo que es racional. ¿Qué quiere decir racional, hermanos? Algo que está dentro del raciocinio humano. ¿Sí? Mire, versículo, ahí estamos en Segundo de Reyes 17, versículo 17. Lea conmigo este versículo. Segundo de Reyes 17. ¿Lo tenemos? Dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Pero me llama mucho la atención la primera línea. Dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Nos platicaba Gerardo que según la historia, las estatuas de los falsos dioses eran con los brazos así, y los calentaban al rojo vivo, y cuando estaban al rojo vivo tomaban a sus pequeñitos y los ponían en los brazos y se oía el crujido. Quizás
también los quemaban, no lo sé, pero dice que los pasaron por fuego. Que levantes una estatua, que levantes una figura, un altar, un becerro, que sacrifiques un animal, que dances, que bailes, todavía, hermanos, cabe dentro de la ignorancia humana en cuanto a Dios. Todavía cabe eso, ¿sí? No es correcto, pero todavía cabe dentro de la ignorancia humana en cuanto al conocimiento de Dios. Pero que tomes a tu hijo, que tomes a tu pequeñita recién nacido, recién nacida, lo más preciado para un padre, para una madre, porque cuando una madre, Dios le da la bendición de tener un hijo, y las hermanas que son mamás lo han de entender y creo que me dan la razón, es lo más preciado, hermanas, que pueden tener, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Cuando ponen al niño en sus brazos, después de ese tremendo periodo de sufrimiento, pero ya todo termina y ponen al niño en sus brazos, al niño, a la niña, al bebé, es algo muy preciado. Y que lo tomes, yo así le llamo, hermanos, yo siempre le llamo así de cariño a mis hijos, a mis nietos, ese pedacito de carne tan hermoso, y todavía le digo así a mi nieta, que salió de tus entrañas, que lleva tu sangre y que por ende también tu descendencia, y que lo tomes y lo quemes vivo pasándolo por el fuego para ofrecerlo en sacrificio a un pedazo de roca, un pedazo de piedra, que no tiene vida, hermanos. Entonces eso ya traspasa el límite de lo racional y de lo sano, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que ni los animales, con todo respeto a los animales, hacen eso. Yo he visto cómo los animales por instinto siempre buscan la protección de sus crías. A mí me han perseguido gallinas, hermanos. Sí, en serio, andan los pollitos, se quedan atorados. Anda la gallina con los pollitos, se quedan atorados y yo queriendo ayudar se me viene la gallina y a correr, ¿no? Pero que un ser humano haga eso, hermanos, ya traspasa el límite de lo racional. Ya no cabe aquí, hermanos. Miren lo que Dios les había mandado. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Dios lo sabía que esas naciones hacían esas cosas tan horrendas. Y sabía que corría la nación de Israel ese peligro. Y miren lo que les había mandado. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Lea conmigo, hermanos. Vamos a leer a una sola voz estos versículos. Comenzamos con el 9. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y miren el mandamiento, dice el 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Miren la autoridad. Aquí no es si quieres. Aquí no es, pues mira, como Elí, ¿se acuerdan? Oigan, hijos, se oye de ustedes. No. Aquí no es, hay otra opción, no. Aquí está claro el mandamiento. A ti no te ha permitido estas cosas. Y ahí mismo, pero un poquito antes, en Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Versículo 29 al 31.
¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a leer juntos esta porción, versículo 29 al 31. Dice el 29, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así, Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Pero mire el 30, hermanos. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas. No preguntes, dice más adelantito, acerca de sus dioses, hermanos, tantos dioses que hay hoy en día, y a poco a veces no estamos preguntando por ellos. ¿Verdad que sí? Ahí vamos detrás, hermanos. Y no nos damos cuenta. Ahí vamos detrás. Lo que Dios aborrecía y lo que Dios les mandó que no hicieran, eso fue lo que hicieron. Era más la ceguera espiritual y rebeldía que el amor que le tenían ya no a Dios, a sus hijos. A sus hijos. ¿Sabe por qué pecó Adán? Bueno, esto es una suposición, no está escrito, no nos dice por qué pecó Adán. Pero yo pienso, es un punto de vista mío. Yo creo que Adán, dice la escritura que Adán no fue engañado. ¿Se acuerda? ¿Quién fue la engañada? Eva. Pero Adán no fue engañado. Adán sabía las consecuencias si él comía del fruto. Y quiero pensar yo. ¿Sabe por qué creo yo que él tomó del fruto? Por su mujer. Por su mujer. No le importó lo que Dios le había mandado. Pero esto que hicieron los judíos pasó el umbral, hermanos. Yo quiero ir en pos de dioses ajenos como las demás naciones. Y si me piden, híncate, me hinco. Si me piden, adórame, los adoro. Pero si me piden, quema a tus hijos, no. Ahí nos vemos. Eso yo pensaría. Bueno, ni siquiera hincarme, ¿verdad? Ni adorarme. Estoy hablando como... Pero no les importó, hermanos. Ahora, yo le voy a preguntar algo, y yo sé que usted me va a decir, hermano, la respuesta es obvia, ¿no? Usted ofrecería, ¿cuántos tienen hijos, hermanos? A ver, levanten la mano, ¿cuántos tienen hijos? Muy bien. Los que tienen hijos, hermano, padre, madre, ofrecería, es una pregunta que la respuesta ya es obvia, ¿no? ¿Ofrecerían fuego a sus hijos? No. ¿Verdad que no? No. Nadie lo haríamos. Por amor a Dios y también por amor a nuestros hijos. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Hay gente que hoy en día, sin saberlo, y tengamos cuidado porque podemos ser nosotros, sin saberlo, están ofreciendo a sus hijos en sacrificio. Y ahí le va, ante un altar. ¿Cuál es el altar? El mundo. El altar es el mundo. El Dios falso. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y eso duele mucho, hermanos, porque es de compasión. Hay mucha gente que no sabe que está ofreciendo a sus hijos en fuego.
al ofrecerlos a este mundo. Y eso duele mucho, es de compasión. Padres que piensan que sus hijos se andan divirtiendo de una manera sana y correcta, andando y siguiendo la corriente de este mundo, y no saben que lo que están haciendo es que están ofreciendo a sus hijos en fuego, delante de Satanás, porque Satanás los va a destruir, hermanos. ¿Sí? Los jóvenes están siendo arrastrados por la corriente de este mundo, vicios, ideales en contra de los mandamientos de Dios, falsos conceptos de lo recto, porque ponen lo recto y va en contra de la palabra del Señor. Cuando un padre está ofreciendo a sus hijos a este mundo, los está ofreciendo, hermanos, en fuego, porque van a morir. Y déjeme decirle que lo más triste es que a veces nosotros los creyentes podemos caer en ese error. Cuando un padre creyente no estorba a sus hijos, no les transfiere los mandamientos del Señor, no le enseñan los mandamientos de Dios desde pequeñito, desde pequeñita. No le dice, mira, Dios nos manda esto. Estas cosas hay que hacer porque le agradan a Dios. Estas cosas no hay que hacerlas porque no le agradan a Dios. Y cuando el pequeñito, la pequeñita dice, pero es que ahí en mi escuela un padre le tiene que enseñar y decirle, mira, porque ellos no conocen al Señor, no son creyentes. Pero tú y yo sí, y conocemos al Señor, y tenemos que obedecer al Señor. Entonces, cuando no le transferimos esos conocimientos, o cuando a nuestro hijo adolescente le decimos, o no le decimos, hijo, en la escuela, en la prepa, en la facultad, te vas a topar con personas que hacen lo incorrecto, y te van a invitar diciéndote que es bueno, no les hagas caso, porque eso no le agrada al Señor, y es malo para ti. Cuando no hacemos esas cosas, hermanos, cuando los dejamos ahí a la deriva, cuando no les enseñamos con el ejemplo el amor de Dios, cuando no los instruimos desde pequeñitos, cuando no transferimos el conocimiento de Dios a la siguiente generación que son nuestros hijos, entonces los estamos ofreciendo un sacrificio a este mundo. Y duele mucho, hermanos. Lo digo con tristeza, hermanos. Sí, lo digo con tristeza. Regresamos a Elí, ¿se acuerda de Elí? Dice que sus hijos eran sacerdotes, pero estaban totalmente corrompidos porque él no les estorbaba. Le enseñó más a Samuel, se preocupó más por Samuel que por sus propios hijos. Porque ¿sabe quién fue el que enseñó a Samuel? Elí. Elí fue el que lo enseñó, pero a sus hijos no. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque este mundo es muy peligroso. Dijo el Señor Jesucristo que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere destruir vidas, y no solamente vidas de la gente que está afuera, vidas de hijos de Dios. El diablo quiere destruir la vida de sus hijos, hermanos. Hermano, es que está bien pequeñito, no le hace. El diablo ya lo tiene en la mira, ya la tiene en la mira. Ya está buscando qué compañero, qué compañera de allá del mundo, ponérsela allí a los 14, 15, 16 años, para que sea arrastrado o sea arrastrada. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces no nos damos cuenta y nuestros hijos son arrastrados. De ahí la importancia de instruirlos en el conocimiento del Señor. Deuteronomio capítulo 11. Y ya vamos terminando, hermanos. Vamos a recordar esta porción que quizás la hemos leído muchas veces, cosa que Israel no hizo. Deuteronomio 11, versículo 18 al 21. ¿Estamos ahí, hermanos? A una sola voz, desde el 18 hasta el 21. Comenzamos, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,
y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, porque les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Hasta ahí, hermanos. Qué bonito es que yo no sé a cuántos les gustaría, hermanos, y yo lo deseo con todo el corazón y también con un servidor, ¿no? Que si el Señor no viene antes y esta iglesia siga como ha seguido por 30 años, que por cierto los vamos a cumplir en este mes, 30 años, por la gracia del Señor, y que el Señor retarde su venida y esta iglesia siga y siga y siga, y que en 15, 20, 30 años, no sé, aquí haya descendencia suya. ¿Le gustaría, sí o no? Que allá por el 2060, el pastor, ¿qué pastor les gustaría? A ver, órale. El pastor, un pequeñito, Pepito, el pastor José Enrique. A ver, espérame, Pepito, ¿cuántos años tienes? 18 y otros, 40. No, sí, vas a ser pastor gordito, ya regordete, así. El pastor Pepito esté aquí adelante. El pastor José Enrique, ya no va a ser Pepito. Y aquí hubiera un grupo precioso de varones. ¿Qué varones les gustaría ver? Tenemos que estar de acuerdo con la edad, ¿no? Porque, y luego digo, al hermano Gerardo ya se fue al cielo. Sergio, no, pues a lo mejor también, ¿verdad? No sé. No te creas, Sergio. Pero ¿no les gustaría, hermanos, que nuestra descendencia estuviera aquí o en otra iglesia o en un lugar misionero, no lo sé, sirviendo al Señor? ¿No nos gustaría, hermanos? Sería un privilegio, sería un honor, sería dentro de lo bonito, ¿no?, de esta palabra, sería un orgullo el decir: mi nieto, mi bisnieto sirve al Señor. El Señor me bendijo con la tercera, cuarta generación todavía sirviéndole a Él. Sería lo más bonito, hermanos, que nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y aún nuestros tataranietos, y si el Señor no viene, hasta nuestros chosnos y no sé qué sigue, siguieran sirviendo al Señor, hermanos. Y que se dijera, y que le dijeran a Pepito: yo me acuerdo de tu papá. Fue pastor, ¿verdad? Ya por la década de los, ¿qué? ¿20? ¿10? ¿Cómo se dice? ¿2010? ¿2020? Sí, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo de tu tatarabuelito, el hermano que duraba como 2 horas en el mensaje. ¿Se acuerdan? Sí me acuerdo. Qué bonito sería, hermanos. Pero para eso tenemos que trabajar desde ahorita. Tenemos que comprometernos con el Señor, guardar sus mandamientos primero para nosotros y después para nuestra descendencia. Comprometernos con el Señor, habitar lo que hizo Israel. Israel cayó en una vida en ruinas, hermanos. El diablo quiere dejarnos en ruinas, quiere destruir nuestras vidas, quiere dejarnos por el piso. Pero no lo dejemos. Tenemos los mandamientos de Dios y es el mejor tesoro que podemos, del cual nos podemos asir. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a estar en actitud de oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que no nos pase lo que le pasó a la nación de Israel, que cayó en ruinas. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque la tenemos,
porque, como tú lo dijiste, esta preciosa profecía que se va a cumplir, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Te damos la honra y la gloria porque tu palabra ha permanecido por miles de años y la tenemos aquí con nosotros. Ayúdanos a valorarla, ayúdanos a hacerla nuestro tesoro, ayúdanos a vivirla, Señor, y que no la despreciemos, que no la desechemos como lo hizo la nación de Israel en su tiempo, Señor. En esta mañana, tú nos has enseñado que la mejor vida que podemos tener es la vida que se vive bajo tu gracia, bajo tus mandamientos. Y nosotros queremos una vida así, Señor. No queremos una vida en ruinas. Queremos una vida de bendición. Pero también queremos una vida de obediencia. Y eso nos cuesta. Y en esta mañana estamos delante de ti para pedirte que nos ayudes a valorar tu palabra, a no desecharla, a no ir tras las tentaciones que las ciudades vecinas nos tienden a cada rato, sino que siempre pongamos en primer lugar tus mandamientos y lo que a ti te agrada. En esta mañana, hermanos, así como estamos, yo quiero invitarle a que usted se comprometa con el Señor y que le diga: Señor, a lo mejor en algunas ocasiones no he tomado en cuenta tu palabra como lo debería de hacer, pero hoy me doy cuenta que es lo más preciado que tengo, tus mandamientos. Yo no sé cuántos de ustedes se quieran comprometer al Señor, con el Señor, y decirle: Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos, a ser una persona más fiel. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dígaselo al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren decirle, hermanos, en esta mañana: Señor, muchas veces he menospreciado tus mandamientos y me he dejado arrastrar? Yo creo que todos lo hemos hecho, hermanos, todos, en algún u otro momento, todos. Pero hoy es el tiempo para refrendar nuestro compromiso con el Señor y decirle: Señor, yo no quiero que me pase lo que le pasó a la nación de Israel, que se apartaron de ti y tuvieron una vida en escombros. Yo quiero una vida como la prometes tú, una vida abundante, Señor, pero bajo tus mandamientos. ¿Le quiere decir esto al Señor? ¿Alguien más que quiera decirle? Levante su mano. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Ore a Dios. Allí quite todo prejuicio. Piense que hoy escuchó la palabra de Dios, hermanos, porque hoy el Señor le habló. Hoy es cuando el Señor le habló, a través del mensaje. También le habla cuando usted lee su palabra ahí en su casa, pero hoy en esta mañana el Señor le habló a través del mensaje, no a través de mí, hermanos. Yo fui un portavoz, que pudo haber sido cualquiera de nuestros hermanos, pero lo que hoy se predicó fue la palabra del Señor, el mensaje del Señor, un mensaje, un llamado a la obediencia, a la rectitud, a la lealtad, a la fidelidad. Así que yo quiero pedirle, si hay alguno más, varios hermanos y hermanas lo han hecho, que se quiera comprometer con el Señor, a ser fiel, a ser leal. Levante su mano, yo también quiero orar por usted. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, porque es el alimento precioso para nuestra alma y también para nuestro cuerpo, Señor. Porque si nuestra alma y nuestro espíritu se sujeta a ti, también nuestro cuerpo se sujeta a ti, Señor. Y como dijo nuestro Redentor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu bendita boca, Señor. Y en esta mañana tú nos has hablado. Ayúdanos a establecer un compromiso que no se nos olvide. Te pido muy especialmente por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que en esta mañana establecieron un compromiso contigo, que están pidiendo tu ayuda, Señor, entre los cuales yo me incluyo, y yo quiero ser el primero, para que nos ayudes a ser personas obedientes a ti, hijos tuyos, rectos, correctos, Señor,
que siempre guarden tus mandamientos, que hagan siempre lo correcto delante de las demás personas, que hagan siempre lo bueno, que nos distingamos, Señor, de las demás personas. Si las demás personas hacen lo malo, que nosotros no lo hagamos, Señor, porque somos tus hijos. Ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hoy estuvieron orando delante de ti. Gracias por tu bendita palabra, gracias por tu amor, porque cada día nos perdonas, Señor, porque tu bondad, tu misericordia siempre está dispuesta delante de nosotros, Señor, para perdonarnos. Bendito sea tu nombre. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.